Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a presentar El brutalismo de Luis Kahn. Nuestro equipo está conformado por Acuña Gutiérrez Lucero, Amparo González Mitzi, Alcántar García Iraíz, Bernal Carranza Noé, Hernández Cuevas Karina y Soto González Oliver Jesús. Como una breve introducción, les presentaremos la biografía de Luis Isador Kahn, quien nació un 20 de febrero en 1901 en Rusia, en una familia judía que emigró a los Estados Unidos en 1905. Empezó a estudiar arquitectura a los 21 años en Filadelfia y que posteriormente esto lo convertiría en un icono de la arquitectura moderna. La luz era para el arquitecto Kahn la energía de lo real y el material como la luz gastada. Todo lo que hace la luz proyecta una sombra. Entendido esto, proseguimos con qué es el brutalismo. El brutalismo es un estilo arquitectónico que es caracterizado por el uso de concreto aparente y por regirse por formas geométricas primordialmente. Estas son rígidas y no tienen nada de ornamentación, ya que lo que se buscaba en esa época pues era una estructura limpia y económica sobre todo. Los orígenes de la corriente están inspirados en el famosísimo arquitecto suizo Le Corbusier y su obra Unité de habitación. Y para entrar en contexto, este estilo se presenta en los años 50 y 60, aproximadamente 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, la cual duró 6 largos años. Lo que nos lleva a otra pregunta: ¿cuáles eran los principales propósitos del brutalismo? Europa y Asia Central, pero más los soviéticos, quienes se sumaron a esta corriente que era el puro reflejo de construir la nueva utopía socialista, que más que nada era construir un nuevo mundo, ya que debido a la guerra la mayor parte de las edificaciones se encontraban en ruinas. Sin embargo, como no tenían en ese entonces suficientes recursos, surgió esta necesidad de crear estructuras funcionales y baratas, como por ejemplo no habían escuelas, no habían viviendas. Se utilizó esta corriente más que nada para suplir la necesidad. Uno de sus lemas era que las verdades simples y perdurables son siempre una guía. Y el brutalismo no es otra cosa que un estilo arquitectónico cuyas construcciones hacen gala de un aspecto inconfundible. Masa y materialidad son dos de las señales de identidad de este tipo de edificaciones, que en muchos casos también dejan a la vista los medios de construcción empleados. Y su estilo fue fuertemente marcado por las construcciones de la antigüedad con una gran tendencia, como aquellas a la intemporalidad y la monumentalidad. Sus construcciones se muestran como lo que son, construcciones que no ocultan ni sus materiales, ni su forma, ni su peso. Ya que el estilo de Kahn fue influenciado por las antiguas ruinas, tiende a la monumentalidad y al monolitismo, a la intemporalidad. ¿Cuál es el procedimiento de construcción del Instituto Salk de Estudios Biológicos? Está compuesta por 3 fases. La primera fase del proyecto se diseñó o se planteó de algún modo para que en la torre donde están los laboratorios se colocase un espacio de edificio conocido como Meeting House, un espacio destinado para la organización de reuniones, para cafetería, etc. Se conocería como un lugar de descanso, también un conjunto de viviendas colocadas en la parte baja del acantilado. Esos 4 edificios estarían separados unos de otros, comunicándose mediante unos deambulatorios exteriores. En la segunda fase del proyecto, Kahn redujo la altura de los laboratorios, les dio más superficie y los dividió en 3 pabellones. La meeting house, las salas de ocio y las viviendas también se plantearon, colocadas en los mismos lugares que en la primera fase. Y por último, la tercera fase del proyecto fue la definitiva. En ella, los laboratorios se distribuyen en 2 bloques separados por una plaza. En esta fase hay 3 plantas para los laboratorios y otras 3 entreplazas situadas entre medias de las anteriores que albergan las instalaciones. Estos pisos son más altos que los diseñados en la segunda fase, de modo que por ellos se puede andar de pie aunque sea uso sea el mismo. ¿Qué características tiene el Instituto Salk? Bueno, este edificio alberga un centro de investigación con 56 laboratorios,
dedicados a estudios de biología molecular y genética, neurociencias y biología de plantas buscando la cura para el Alzheimer, SIDA, cáncer, diabetes y otras enfermedades, terminado en 1960. Este edificio fue encargado por el Dr. Jonas Salk Akan, quien le pidió un ambiente apto para llevar a cabo investigaciones científicas. El resultado de este es que este par de edificios perpendiculares al mar, hormigón visto y madera, que enmarcan el horizonte y el mar en un patio de mármol travertino. Este complejo de edificios está compuesto por dos bloques separados por una plaza sin vegetación, sin naturaleza, árboles, etc. En su interior se encuentran los laboratorios, estudios, bibliotecas que se centran en la investigación a nivel clínico. La separación de las instalaciones respecto a las salas del laboratorio es una de las características de la arquitectura de Kahn presentes en este edificio. Al igual que en la pintura brutalista, en la arquitectura brutalista su principal elemento es el hormigón. Se dice que es porque contrasta dramáticamente con los edificios muy refinados y ornamentados construidos en el estilo de las bellas artes de la élite. En las obras arquitectónicas brutalistas se puede ver en la superficie hormigón colado, que revela la naturaleza fundamental de la construcción. Entre otros materiales de construcción para lograr una arquitectura brutalista también se incluye el ladrillo, vidrio, acero, la piedra en bruto y los gaviones. Los colores utilizados en las obras brutalistas son como los tonos grises, ya que pues el material más utilizado en estas obras es el hormigón. Su variedad de minerales presentes le da como tonos diferentes que cuando se asocian con los diferentes tamaños de los bloques le dan al edificio una cara única que muestra el lado menos aburrido del concreto. Las principales formas de la arquitectura brutalista son formas geométricas simples, que a menudo son cartesianas, pero también se utilizan formas curvas para suavizar en los edificios la brutalidad. La mayoría de los proyectos de estilo brutalista son edificios institucionales o edificios que están destinados a fines comerciales, por lo que tienen grandes proporciones que combinadas con su forma simple generan una monumentalidad casi abrumadora. También lo que hace ver como más grande son la repetición regular de los módulos y de los elementos de construcción que crean un ritmo sorprendente que hace ver como los concretos gigantes. Para la Asamblea Nacional de Bangladesh, la construcción comenzó en el año 1964 con un coste inicial de $15 millones. La estructura principal se encontraba en construcción cuando en el año 1971 estalló la Guerra de Liberación y todos los trabajos que en ese momento estaban en curso cesaron. En 1974, el gobierno de Bangladesh tomó la decisión de terminar el proyecto bajo sus planos originales. Como las características más evidentes podemos mencionar la gran masa de hormigón alineada con tiras de mármol, la pared exterior marcada por las aberturas geométricas y el predominio de las formas circulares y rectangulares que se ubican en la fachada, conformadas principalmente por hormigón, por mencionar las que más se dan a notar. Como cualquier otra construcción se compone por muchísimos materiales, pero en este caso los que predominan son el hormigón visto y el ladrillo de color rojo que dan la imagen exterior del complejo. Para el edificio de la Asamblea se desarrolló un ladrillo rojo producido por una fábrica local que dan la imagen del exterior del complejo. La intención de Kahn para el Parlamento fue producir una expresión ideal para la nueva democracia utilizando formas perfectamente geométricas, el círculo, el medio círculo, el cuadrado y el triángulo, los cuales imparten una gran monumentalidad al edificio bastante coherente con las funciones nobles que con él se desarrollan. De estilo brutalista estético, este consiste en dos edificios perfectamente simétricos que generan una vista al extenso Océano Pacífico y se vale de recursos como una pequeña fuente central que guía los confines de la tierra firme y un lenguaje arquitectónico bastante sencillo. Al emplear el concreto armado descubierto y cristal para presentar vanos y macizos en armonía a lo largo de su panorama, el Salk Institute es mundialmente reconocido por ser el resultado de una amplia investigación
en cuanto al significado espiritual de la arquitectura, así como su mezcla de las corrientes brutalista e internacional. De estilo brutalismo ético, este edificio se encuentra entre la culminación del periodo moderno de la arquitectura y el comienzo de la era de la posmodernidad. El edificio actualmente funciona como la Asamblea Nacional de Bangladesh y destaca por ser considerado uno de los más grandes complejos legislativos del mundo, como también por ser una de las obras más predominantes de la carrera del arquitecto. Louis Kahn no quería crear espacios multifuncionales para la Asamblea, sino que pretendía que en un determinado espacio esté dedicado a un único propósito. El brutalismo se desarrolló en los tiempos de necesidad para Europa y su reconstrucción. Una ventaja que trajo consigo este estilo arquitectónico fue que este tipo de edificaciones son de fácil realización y bajo coste. Esto trajo consigo beneficios para Europa social y económicamente hablando. Sin embargo, la estética brutalista empezó a ser muy criticada ya en los años 60. Se empezó a ver como sinónimo de plazas desoladas y edificios fríos sin alma. Además, los materiales empleados no resisten bien la intemperie. Debe señalarse también que son edificios que no se integran en el entorno y sus diseños son propensos a la criminalidad y al vandalismo, ocasionando una desintegración social. Esto es considerado como una desventaja.